I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please. Ok. ¿Qué les quería mostrar el día de hoy? El día de hoy les quería mostrar un poco de estructura de mercado. Vamos a tomar como referencia el gráfico de 15 minutos del Nasdaq del día de hoy. Tengo yo acá un indicador que les puede ayudar sobre todo a los que están empezando en el proceso de aprender lo que es el trading institucional. Ya saben, los bloques de órdenes, los imbalances, la liquidez, que ya hemos subido un poco sobre eso, pero el tema de estructura no lo hemos tocado demasiado. Entonces tengo yo un indicador que por ahí me ayudó a mí cuando iba empezando, que se llama Smart Money Concept Expo. Este indicador te marca un poquito de lo que es la estructura de mercado, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. En el caso, por ejemplo, acá tenemos un shock. ¿Qué es un shock, Gustavo? Para los que no sepan, un shock es una primera intención en el precio de romper la estructura anterior que llevaba. Fíjense, por acá tenemos, por ejemplo, una tendencia al alza, que esto es lo que te suelen pintar, o sea, lo que te suelen enseñar a lo mejor por ahí en todos lados, que es una estructura así, tan bonita. Pero realmente si tú te vas a un gráfico, tú no vas a mirar una estructura así. Tú vas a mirar algo más como de este estilo. Algo como de este estilo, vas a mirar algo así como de este estilo. Incluso a veces vas a mirar cosas como de este estilo, así. ¿Por qué el mercado suele hacer las estructuras así? Obviamente cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la teoría te dice, la teoría te dice que para tener una estructura completamente alcista, el mercado tiene que ir haciendo bajos más altos y altos más altos, o bajos iguales y altos iguales. O sea que el mercado no tiene que romper en teoría los diferentes puntos estructurales, como por ejemplo sería este high, este low, este high, este low. Y el mercado aquí iría haciendo un shock, un boss. ¿Qué significa un shock? Un primer intento de romper la estructura. Por ejemplo, acá liquidez de alto sería un shock, el retroceso, y acá confirmaría una ruptura de la estructura, un break of structure. Entonces, eso es lo que te enseñan. Pero realmente el algoritmo está configurado para estos altos y estos bajos convertidos en liquidez. Hay órdenes de la mayoría de los traders. Entonces, yo no suelo utilizar la estructura de esa manera. A lo que voy fijándome yo es haciendo una confluencia de todas las estructuras. Por ejemplo, si tenemos en M15 una estructura que posiblemente rompió al alza, me fijo primero en las tomas de liquidez. Por ejemplo, acá, ¿qué es una toma de liquidez? Una liquidación, una inducción, una liquidación de un bajo. Por ejemplo, podría ser este bajo. Una vez que el mercado ha tomado la liquidez, a mí me interesa ahora sí un posible cambio de estructura. Por ejemplo, podríamos hacer el primer cambio de estructura por acá. Entonces, cuando yo sé que el mercado ha tomado liquidez, posiblemente ya sí me interese una entrada, por ejemplo, en este order block. Después, la entrada más que me gusta a mí más, ahora sí confirmada, es cuando el mercado vuelve y rompe, y ahí es donde yo estaría volviendo a entrar por acá. Entonces, para hacerles así bien sencillos y que no se me confundan, esto es lo que principalmente se enseña, una estructura alcista. Primer shock es el primer intento del precio revertir, probablemente si veníamos en una estructura acá bajista, revertir esa estructura que llevaba o ese impulso bajista que llevaba. Entonces, este primero es donde tú puedes llegar a tradear el retroceso, pero este retroceso va a ser mucho más improbable, pero el próximo retroceso, por ejemplo, va a ser el más probable. En el caso de aquí, de esta estructura del Nasdaq, por ejemplo, que nos respeta completamente este bloque, ya teníamos el primer rompimiento y podríamos haber tradeado este punto de acá. ¿Por qué? Porque el mercado está rompiendo una estructura que venía en teoría bajista. En teoría bajista. Venía bajista. Adicional a eso, yo lo que busco para confirmar es, por ejemplo, en una temporalidad más grande, qué es lo que estamos encontrando, aparte. Porque ya saben que el mercado es totalmente fractal. ¿Qué significa que el mercado es totalmente fractal? Que lo mismo que están pasando en una temporalidad está pasando en otra temporalidad. Entonces está pasando en todas las temporalidades. Entonces yo busco ahora sí que una alineación de la mayoría de las temporalidades, o por lo menos para buscar un trading intraday,
Yo estaría buscando alineaciones de las temporalidades de 5, de 15 minutos, de 1 minuto, de 3 minutos, incluso de 1 hora, para tener mucho más probabilidades de ir a la alza. Algo muy bonito que me gusta de este indicador, que por ejemplo, si tú te vas a una temporalidad de 1 hora, te marca el alto del rango. ¿Cuál rango? El rango de la estructura. ¿De cuál es la estructura? Por ejemplo, esta estructura que es completamente bajista, que tenía un lower high, que es un alto más bajo que este, y después comprendía por un lower low y un lower low acá, o sea, un bajo más bajo. Claramente esta sería la formación de la estructura. Te marca el rango en el que estás metido ahorita. Entonces estás metido entre este alto y este bajo. Y la tendencia te marca, por ejemplo, acá está bajista. Hago lo que yo hago, algo de lo que yo hago es confirmar las principales temporalidades como están. Y ahí es donde yo veo la probabilidad más, ahora sí, más probable de la dirección, válgame la redundancia. Entonces, eso es lo que yo estaría mirando por ahí. Acompañado de eso, para buscar, les decía, reversiones en la estructura, pequeñas rupturas, compras y compras, por ejemplo, acá, como sabíamos que podía subir el mercado, busco que el mercado esté posicionado en una buena zona. Ya saben, si los que se vieron la clase de los bloques con imbalance, saben que busco un bloque con imbalance. En este caso, el mercado estaba en un bloque, no, el imbalance ya había sido mitigado, pero en una temporalidad, por ejemplo, menor, estábamos metidos en este que está acá, si no me equivoco. Sí estábamos en un bloque con imbalance, todo esto que estaba acá. Aparte, el mercado había expulsado un bajo importante, que era en este caso este bajo de acá. Que esto es un tema de liquidez. Cuando el mercado ha expulsado un bajo, un low o un high, como ustedes lo conocen, el mercado tiene una probabilidad de revertir. Eso es un tip por ahí. Entonces, por eso yo es que sí, probablemente podríamos buscar una intención alcista, aunque en ese instante el mercado estaba a la baja. ¿Cómo sé entonces, fregados, que aquí la tendencia va a subir o va a subir la estructura o va a romper la estructura? Muy fácil y muy sencillo. Aquí hasta ahorita tendríamos marcado el rango, fíjense, el rango de precios. Estábamos en una zona de descuento, en una zona de compras, porque esa es otra del mercado. Este indicador te marca las zonas de descuento, te marca los shocks. Los BMS que ustedes ven acá son como los BOS que conocen, rompimientos de estructura. Te marca la estructura, los HH, que significa higher high, HL, higher low, lower high, LH. Son las abreviaciones que se utilizan en el Smart Money. Yo creo que ya la mayoría las conocen y las comprenden. Si no, serían bajos más bajos, altos más altos. Así sería sencillo. Entonces rompe el mercado a la baja. Aquí si le damos un poquito, esperamos, a ver qué hace. Ahí hasta el día de ahí, ¿qué harías tú, Gustavo? Pues yo ahí no tomaría ni un trade. Claro que mi principal trade está en una zona de ventas, porque si esto está bajista, debería en teoría que bajar. Pero hasta ahí no está haciendo nada. ¿Qué pasa acá? Rompe la estructura. ¿Qué estructura? Este bajo que tenía por ahí ha sido roto. Este bajo de la estructura ahora sí mayor. Entonces ya yo estaría echándole un ojo a este de acá. Y una vez que el mercado, ojo ahí, una vez que el mercado consiguió romper una estructura, hay una probabilidad alta, no sé exactamente de cuánto sea, pero hay una probabilidad alta de que el mercado tenga una reversión. Entonces, aquí cuando ves que rompe la estructura, hay una probabilidad alta de que el mercado se regrese. Entonces, al haber esa probabilidad, yo estoy esperando que posiblemente haya un retroceso dentro de la tendencia bajista, lo que conocemos como un complex pullback. ¿Qué significa un complex pullback? Es cuando el mercado deja imbalances, deja puntos acá, deja liquidez por arriba, cae, rompe la estructura acá y va a tener un retroceso para seguir su camino a la baja. Eso sería un complex pullback. Entonces, por eso es que yo estaría especulando que el mercado puede revertir hasta ahí. Pero yo no sé de dónde. Entonces, acá lo que esperaba yo es que el mercado me haga una formación, por ejemplo,
en una temporalidad menor para yo montármele en esa formación y agarrar ese retroceso, o de plano esperar que el mercado suba y me dé una confirmación de ventas. ¿Qué sucede acá? Sigue el mercado acá, sigue en este caso, toma la liquidez, hay una manipulación acá, la manipulación es así que la sacada de las personas que estaban comprando acá. Aquí hay muchas personas comprando, los expulsan, sacan los SLs y hay un posible movimiento al alza. Ahí. Acá yo desde una temporalidad menor ya hubiera podido montar, pero bueno, no nos vamos a bajar hasta temporalidad menor, vamos a irnos hasta 5 minutos. Sigue el mercado no consiguiendo caer de nuevo, si se fijan. Aquí me hace el primer shock. ¿Qué es el primer shock? El primer intento de romper la estructura. El primer intento de romper la estructura. Si te fijas, ha capturado este alto, pero este no nos dice nada. Acá tenemos una de dos, o entrarle directamente o esperar a que el mercado nos haga un boss nuevo. En mi caso, si te fijas, una vez el mercado rompió la estructura, yo tendría dos zonas para tradear. ¿Cuáles serían dos zonas? Sería este bloque con imbalance, que es el que ha ocasionado una ruptura de la primera ruptura de la estructura, y tendría este otro bloque con imbalance. Estos dos. A diferencia de lo que se enseña comúnmente, que el bloque tiene que ser la vela contraria y que todo eso, nosotros no creemos en esas teorías. Eso es bastante viejo ya para nosotros, que tiene que ser la vela contraria. Al menos yo no utilizo ya esos conceptos, sino me miro lo que el mercado está haciendo y me miro lo que el mercado está haciendo y me fijo en lo que ha provocado ese bloque, o esa zona o esa vela. ¿Qué ha provocado esta vela? La ruptura con fuerza de una tendencia que supuestamente venía bajista. Aparte, aquí tenemos un bajo débil. ¿Por qué es un bajo débil? Porque no ha causado una ruptura de este nuevo bajo. Ahora sí que no ha roto este nuevo bajo, entonces es débil. Este posiblemente había probabilidades altas de que se rompiera, y ahora sí que ya en un retroceso no le podemos montar tanto aquí, que tú puedes hacer dos. Ahora sí que ya sería la forma en que tú quieras gestionar la operación. Puedes metértela acá y poner tu stop loss en el bloque solamente. Déjame borro esto. Puedes poner tu stop loss en el bloque ahí. Te vas a un ratio a los próximos altos, por ejemplo, podría ser a este alto de ahí, o puedes poner otra entrada dividiendo tu riesgo, sabiendo que el mercado probablemente puede ir a esas dos zonas. O le entras acá, o le entras acá abajo y divides tu riesgo, o también lo que puedes hacer, que es algo que no me gusta a mí tanto, pero si a veces cuando las zonas están muy chiquitas, pasa mi stop loss y yo dejo el stop loss, por ejemplo, debajo de este bloque, order block. Pero lo que comúnmente hacemos es meterlo solamente en el bloque, que es la zona que me interesa, y ahora sí esperar ahí a que el mercado suba, que haga algo, en este caso la reventó la zona, y a partir de ahí ya esperas una doble confirmación, que esta es una ruptura de la estructura de acá. Y ya ahora sí, ya le puedes entrar ahora sí con otra confirmación. ¿Por qué? Porque si se fijan, el primer shock, por eso es que a mí no me gusta tantísimo operar los shock. Me gusta operar los shock, pero dentro del bloque con imbalance, pues aquí yo confirmaría en temporalidad mucho más menor. Muchos segundos o cosas así, pero ya viéndolo completamente en vivo. Y ya la más confirmada sería en este boss. En teoría, si esto quiere seguir subiendo, no debe de romper este de acá. Entonces ya tendrías este order block. Si rompe ahí la estructura, pues en teoría va a seguir bajando. Si se fijan, viene ahí y de ahí es donde se va. Y teníamos mi entrada aquí y mi protección por debajo del low. Y eso es como yo tomaría una entrada. Tal vez aquí dices, Gustavo, la primera te sacó y te equivocaste. No es malo equivocarte. No pasa nada que te equivoques. Mucha gente tiene problemas con equivocarse. Piensan que el trading es perfecto. Por ejemplo, acá nosotros nos equivocamos. Pero yo operando esta estrategia, si tengo una buena gestión de riesgo, ya veo que me hizo mi boss acá.
y sé que gestioné bien mi día de trading, tal vez aquí arriesgué, como le gusta a Gerald, un decir, 0.25% de mi capital. Acá, en el que supuestamente, en el que nos equivocamos. Pero acá estoy arriesgando un 0.25 nuevamente y yo tengo máximo de pérdida al día un 1%. Dime tú, tienes que perder 4 veces para quemar tu porcentaje diario y para quemarte un 5%, que es lo que te pide una prueba de fondeo al día, tú tendrías que perder 5 días seguidos. Eso es sumamente difícil. Si tú eres un trader más arriesgado, tú puedes irte con un 0.5. O si eres a lo mejor un trader ya más experimentado, por ejemplo, en mi caso, yo me voy con hasta 0.75, dependiendo del trade. Entonces, es de la manera que el trading, como lo trato de hacer ver, no es perfecto. Lo que realmente nos va a sacar a flote con estos conceptos va a ser que tú gestiones correctamente los trades. Aparte acá, por ejemplo, ya estás dentro de la operación, ya fijaste tu stop loss. ¿Dónde pongo el TP, Gustavo? ¿Dónde salgo? ¿Dónde es tu última estructura? ¿Dónde es donde te pueden joder tu trade? Porque esto en macro sigue bajista, ¿no? Lo estamos viendo claramente. Vámonos a 4 horas para verlo. ¿Cómo está esto? Para abajo, ¿no? Que sí, que yo estoy tomando un retroceso. Entonces, estás en un retroceso. Tienes las probabilidades de que eso en algún momento se te regrese. Entonces, ¿qué hago yo acá? Irme, por ejemplo, si estoy en una temporalidad de 5 minutos, ¿dónde está la próxima estructura donde pueden llegar a joderme? Está en el lower high. En el último alto, si te fijas que rompió. Ahí yo puedo poner mi TP. ¿Cuánto tenemos aquí? Un 1 a 12. Ahí, un 1 a 12. Y esa es una entrada que se dio el día de hoy, tranquilamente. Yo, si me preguntan, yo no la tomé, pero son de las mismas entradas que yo tomo. Y sin tantas complicaciones que solamente mirando los conceptos, el bloque, el imbalance, la estructura, la liquidez, porque esto es por liquidez. ¿Por qué entramos por un sacón de liquidez acá? Una expulsión de liquidez. Porque sabemos que una vez que el mercado saca liquidez, va a ir o va a tener una probabilidad de ir hacia el lado contrario. Luego, ¿qué esperamos? Una confirmación. Por acá nos joden, teníamos 2 zonas, un bloque con imbalance, otro bloque con imbalance, nos botan el stop loss acá, ya habíamos perdido menos 0.25. Porque esto es lo que no se dice en el trading. No, siempre te enseñan la entrada bien bonita, pero ¿y tú perdiste? Si tú perdiste, ¿qué pasa? Y cuando tú vas a tradear, realmente empiezas a perder, a perder, a perder. ¿Y esto quién me lo enseña? Entonces, aquí ya perdiste, estás tranquilo, tienes una nueva confirmación acá, sabes que perdiste lo que tienes que perder en tu plan de trading, tienes una entrada, y si tú arriesgaste, supongamos, si tú arriesgaste, supongamos, un 0.25 de tu cuenta, vamos a 0.25 por 12, que es tu ratio 1 a 12, tú tienes un 3%. 3% menos un 0.25 de tu cuenta, tú estás ganando un 2.75 de tu cuenta. Esto es la persona que entró totalmente conservadora y que va conservadora en el mercado. Díganme ustedes si eso no es rentable o si eso a la larga no te va a ser rentable. Obviamente que te va a ser rentable. Simplemente siguiendo, y así tan sencillo, así tan sencillo. Pero tú dices, Gustavo, pero es que esto, tú lo ves así porque ya lo estás viendo, ya pasó. ¿Qué es lo que me va a hacer a mí realmente mirarlo en vivo, en un mercado en vivo? La práctica. Hay 2 elementos principales. Bueno, una es disciplina, paciencia, que pueden ser elementos subjetivos, entre comillas, pero hay algo, si nos vamos en el gráfico, una es la práctica de que tú estés en demo mirándolo todos los días. ¿Cómo es que yo lo entiendo fácil? Porque yo estoy todos los días mirándolo. Otra es que estás en el mismo par y sabes cómo se comporta el par y ahora sí que lo traes en el ojo, lo traes, no lo descuidas. Es como cuando tú te levantas y ¿qué es lo primero que haces probablemente ahorita en esta nueva era?
Agarras y lo primero que haces, incluyéndome, es abres el celular. Pues haz de cuenta que el Nasdaq o el par que tú estés operando, lo primero que tú vas a hacer es mirarlo todos los días. Y ese estar observando todos los días lo que está haciendo el par te va a hacer entenderlo cómo trabaja, y cuando se formen estas entradas, cuando tú estés acá, cuando tú no estés acá, cuando tú estés acá y veas tu confirmación, puedas entrarle sin miedo, porque sabes que tienes un trade de alta probabilidad y sabes que si pierdes, no pasa nada, está dentro de tu plan. Si pierdo la segunda entrada, ¿cuánto perdería? Pues perdería un 0.5% de mi cuenta. Si estoy arriesgando un 1% de mi cuenta al día y estoy dividiendo en mis números de trades en dos, un 0.5 entre dos, pues estaría aquí perdiendo menos un 0.5 en la primer trade. Y estoy tranquilo, puedo tomar mi siguiente trade. Ahora yo te digo, si tú multiplicas un 0.5 por 12, tú tienes un 6% de la cuenta. Menos 0.5, tú tienes un 5.5% de beneficio de la cuenta. Obviamente yo lo que les recomiendo es, ahorita, si no están tan experimentados, hagan lo contrario a lo que todos los novatos hacen, incluyéndome yo, así, yo soy el primer novato que hacía eso. Arriesgaba demasiado. Ustedes hagan lo contrario. Arriesguen poquito, aunque ganen poquito, para que eduquen la paciencia en el mercado y para que, ahora sí que si tienen un mal win rate, o sea que se equivocan mucho. Gustavo, la verdad es que no lo tengo practicado tanto, estoy en la prueba de fondeo de 5,000 practicando, en la demo practicando, arriesga poquito. Ya cuando tú tengas más win rate, vayas más seguro, ya le metes más fuerte. Y así vas a ir poco a poquito con estos conceptos, trabajando esos trades. Y ya, pues aquí tenemos finalmente que sería el trade ATP totalmente. Fíjate que esta es la entrada más segura. Ahora sí que tú me dices, y Gustavo, ahora sí que te voy a dar, te voy a resolver la vida, años años de descubrir esto, te lo voy a resolver en minutos. ¿Cómo yo jodido salgo? Ya estoy dentro del trade, ya gestioné mi riesgo, no me apalanqué, cumplí el plan de trading, tuve mi confirmación, miré la estructura, miré por qué entré, ya estoy dentro del trade en vivo. Pero el trade va aquí, todavía no ha llegado el TP. ¿Qué hago yo? Fijar unas reglas. Saca un plan de trading y fija unas reglas conforme al backtesting. En mi caso, una regla que te voy a compartir yo, que es de mucho valor, es que yo en los altos importantes o cerca de los altos importantes o cerca de un imbalance importante, lo que estoy haciendo es proteger la operación, tomar un parcial. El hecho de tomar parciales no es malo, a muchos no les gusta porque en lugar, si por ejemplo tú estás arriesgando un 0.5 y acá vas a tomar un parcial, en lugar de ganarte un 6% final del trade, tú te vas a ganar a lo mejor un menos, un 5, un 4.5, vas a ganar menos. Pero si tú tienes la razón, pero no la tienes tanto, llega al mercado, por ejemplo, aquí y se regresa, tú después te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque se te regresó. No es posible que tú tengas un 1-2, un 1-3, un trade, o tengas un trade bastante desarrollado con bastante dinero y no sea posible que no estés protegiendo los trades. Entonces, acá lo primero que tienes que hacer, por ejemplo, si avanzó el trade, tienes que darle su espacio no tienes que pasar esa línea entre proteger muy rápido y tampoco no proteger las operaciones. Tienes que tener ese balance. Dale su espacio al mercado que se mueva. Por ejemplo, acá se movió. Fíjate, ahí, por ejemplo, todavía no le daría yo la verdad. Todavía no le daría break-even. Es muy pronto. Todavía el mercado puede hacerme 2, 3 velas de rechazo, marearse aquí y luego irse. ¿Eso cómo lo aprendes? ¿Cómo lo sabes? Porque estás haciendo backtesting. Lo mismo que estamos haciendo acá en el TradingView, tú estás lo haciendo. Por ejemplo, una costumbre que yo tenía mucho, ahorita no lo hago tanto porque tengo menos tiempo, pero cuando me siento medio flojón, siento como que estoy perdiendo calidad, backtesteo lo que pasó toda la semana. Por ejemplo, desde el lunes esta semana y empiezo a backtestear cómo se comportó el mercado. Y me voy con esto y tratando de colocar operaciones en mi día. Entonces, por ejemplo, acá avanza el mercado, ahí tal vez podríamos ya meter break-even. En mi caso, por ejemplo, aquí meto break-even ya. ¿Qué significa break-even, Gustavo? Pues que ya, si yo iba a perder, si yo me metí en este nivel de acá, meto mi stop loss, que tenía mi stop loss aquí, lo reduzco y lo pongo en 0.
Y ya si el mercado se regresa, no voy a perder nada. Si sube un poquitín, a lo mejor en esta última estructura, donde probablemente podría ser el mercado por estructura, algo tal que así. Obviamente, si quiere seguir subiendo, tiene que romper este punto, pero muchas de las veces tú no sabes, porque no sabes, no eres adivino. Entonces, lo que haces es asegurarte de tomar un beneficio. ¿Qué significa? Si tú tienes, por ejemplo, 10 lotes acá, vas a sacar o vas a capturar, ¿cuánto quieres capturar? Un 50, un 60% de la operación. Tú capturas a lo mejor, cuando yo les digo, les mando en el Telegram ahí en vivo, saquen parciales, por ejemplo, el día de hoy, saquen parciales. Entonces, si yo tengo 40 lotes corriendo por ahí, saco a lo mejor tal vez 20 o tal vez si dependiendo del trade saco 25. Tú lo puedes hacer sistemático. Yo les recomiendo que cuando ustedes van empezando lo hagan sistemático. ¿Qué significa sistemático? Que siempre sea lo mismo. ¿Por qué recomiendo que siempre sea lo mismo, sobre todo cuando vamos empezando? Porque así te forjas una disciplina y te haces algo como lo que yo les llamo, incluso se los digo a mis alumnos, te haces como si fueras un robot. ¿Qué significa un robot? Si te fijas, los robots están programados y siempre ellos toman los parciales, ponen break-even o salen de las operaciones donde mismo. Por eso el día que yo diseñé la estrategia del box, del rompimiento, lo que hice es ponerle un TP fijo, porque eso te forja una disciplina a la hora de tú estar operando, porque tú sabes que debes de salir a los 90 puntos y a ti no te interesa más. Entonces yo les recomiendo que cuando hagan su sistema, su plan de trading, su estrategia, con bloquecitos, con el rompimiento estructural, con los imbalances, etcétera, etcétera, hagan algo sistemático, algo que les permite salir siempre donde mismo. Y ese sistema les va a forjar disciplina y esas reglas les van a dar seguridad a la hora de estar operando. Por ejemplo, yo podría salir por acá, dejo que el trade corra un poquitín, ahí ya por ejemplo, ya estaría retirando, sacando ganancias. Si se regresa no pasa nada, estoy tranquilo, porque ahorita se fue bien bonito, ¿verdad? Pero muchas de las veces el trade va a hacerle así, que les había dicho que una vez que saca un high o un low, el mercado hay probabilidad de que haga así. ¿Por qué? Porque el mercado se va moviendo por liquidez. ¿Dónde hay liquidez? En los altos y en los bajos. Entonces, aquí expulsado liquidez, se supone que debe de seguir subiendo, uno no sabe hasta dónde, pero una vez expulsó liquidez por ahí, ya me aseguro yo, me salgo, tomo, por ejemplo, 50% de la operación. Si estaba ganando 100, tomo $50 y chalala, que haga lo que quiera. A la larga, esto es mucho más rentable a la larga que dejar correr la operación de uno. Vas a ganar, por ejemplo, si la dejas correr de una más tiempo, vas a ganar más, pero cuando las operaciones vayan mal, tú vas a estar sacando ganancias. Es como estar llenando la alcancía. Es como si, vamos a poner un ejemplo, Alejandro tiene una alcancía y Alejandro todos los días llega de su trabajo, de la escuela, no sé lo que haga, y le echa una moneda de 10 pesos. Todos los días. Entonces, al término de la semana, Alejandro tiene 70 pesos. Pero Gustavo se le olvida y no le gusta echarle 10 pesos, él le echa 20 pesos. Un billete de 20. Pueden ser mexicanos, chilenos, dólares, lo que sea. Ustedes imagínenselo así. Pero a Gustavo le echa cuando se le pega su gana. A lo mejor una semana le echó 20, otra semana no le echó, a lo mejor una semana le echó 2 veces, a lo mejor, aún decir, esta semana le ha echado 2 veces. Al final y al cabo yo les pregunto, a ver, quiero que me respondan en el chat. Gustavo, que es indisciplinado, que le echa la alcancía cuando quiere, cuando se le pega su gana, y Alejandro, que le echa menos que Gustavo, puede ser a lo mejor que hasta Gustavo le echa a veces de 50, incluso. Al final y al cabo, ¿quién va a tener más dinero? ¿Gustavo o Alejandro? O se me durmieron ya. Híjole, se me durmieron ya. Se me fueron. Alejandro, así es. Entonces, yo lo explico así, pareciera muy tonto, pero esa es la analogía de este negocio, porque esto lo tienen que ver como un negocio. Es un negocio y así funciona. Entonces, así va a funcionar. Si tú estás capturando, estás metiendo break-even y te saca, no te enojes, te sacó, el trade no era tuyo. Muchas veces te va a sacar y incluso
da mucho más rabia a veces, por ejemplo, si tú tenías el stop loss. Ay, se me fue esta operación. Vamos a poner una de nuevo. Por ejemplo, tú tenías acá, es decir, vamos a suponer, el stop loss ahí va debajo del bloque, ¿no? Pero muchas veces vas a tener tu stop loss ahí y el mercado te va a hacer así, un mechazo y se va a ir. No pasa nada. No pasa nada. No tienes que enojarte. El mercado no está en tu contra. Son cosas que pasan. Puede pasar tranquilamente. Aquí, por ejemplo, va a haber una y mil explicaciones. Puede haber manipulado este low para después irse. Pero tú tienes que crear un sistema donde las probabilidades de ganar estén a tu favor. Y con estos consejos, créanme, si ustedes lo aplican así de tonto, así de sencillo que se vea, van a ustedes meterse en un terreno totalmente de rentabilidad. Y no lo digo yo, lo dicen mis alumnos que ahí están dando resultados.